Bienvenido a la clase número 16, de nuestro curso de refrigeración y aire acondicionado nivel medio. En esta oportunidad, vamos a estudiar las principales características y presiones de trabajo del gas refrigerante R407F. Empecemos diciendo que el R407F es generado al mezclar los refrigerantes R125, más R32, más el gas R134A. El R407F ha sido diseñado como un reemplazo del gas R22 y además alternativa al R404A y R507A. El R407F tiene la ventaja de no ser inflamable ni tóxico. Además, su utilización como reemplazo de otros gases en equipos viejos exige pocos o ningún cambio del sistema. Claro que la modificación de alguna característica del equipo que está funcionando, al utilizar como reemplazo el R407F, va a depender principalmente del gas refrigerante que se esté sustituyendo. Pero no todo es perfecto con el R407F, ya que en aplicaciones de temperatura, menores a menos 10 grados Celsius en el evaporador, presenta temperaturas de descarga muy altas en el compresor, por lo que puede requerir un enfriamiento adicional a través de inyección de líquido, lo cual puede dificultar su utilización para las aplicaciones de baja temperatura en los equipos que ya están trabajando. También es importante mencionar que el principal enemigo del R407F es su alto valor de potencial de calentamiento global GWP. En este caso, no solo nos referimos a la desventaja por el medio ambiente, sino el hecho que por este motivo, se condena su uso a pocos años de disponibilidad en el mercado. La temperatura de descarga del R407F puede ser cerca de 20 grados Celsius superior, por ejemplo la del R404A, cuando se trabaja con una temperatura en el evaporador de menos 10 grados Celsius, y puede aumentar mucho más la temperatura de descarga, cuando se utiliza R407F, por ejemplo a menos 20 grados Celsius. Ahora, vamos a estudiar las principales presiones de trabajo del R407F. En pantalla tenemos la tabla de presión y temperatura del gas refrigerante R407F. Como podemos ver en la tabla, tenemos dos columnas de presión, una corresponde a presión de rocío, y la otra a presión de burbuja. Esto ocurre porque el R407F posee deslizamiento. Recordemos que deslizamiento quiere decir que la temperatura del R407F cambia mientras está evaporando, y este aspecto debe tomarse en cuenta a la hora de la recarga con R407F. Ahora, mi compañero Paco va a enumerar un resumen de las principales características del gas refrigerante R407F que usted debe conocer antes de trabajar con este gas. Adelante Paco, con la explicación. Las características del refrigerante R407F son: 1. El refrigerante R407F está compuesto por refrigerante R134A al 40%, refrigerante R125 al 30% y refrigerante R32 al 30%. 2. El refrigerante R407F es una mezcla del tipo zeotrópica. 3. Su clasificación de seguridad es A1, grupo L1, es decir, tiene baja toxicidad y no es inflamable. 4. El refrigerante R407F tiene un potencial de calentamiento global GWP de 1825. 5. Por tener un potencial de calentamiento global menor de 2500, no es afectado por las restricciones ambientales aplicadas en el año 2020 para refrigerantes con un GWP de más de 2500. 6. El refrigerante R407F requiere lubricante poliéster tipo POE. 7. El R407F funciona como sustituto, retrofit del R22, inocuo para la capa de ozono, en diversas aplicaciones de refrigeración. 8. Para el reemplazo del R22, el R407F requiere cambio de lubricante, si la instalación funcionaba con aceite mineral o alquim bencénico. 9. Su flujo másico es idéntico al del R22, y no necesita reemplazo o ajuste de la válvula de expansión termostática. 10.
Aunque el refrigerante R407F fue pensado como un reemplazo del R22, su GWP de 1800 lo convierte en una alternativa de menor GWP al R404A. 11. El refrigerante R407F es un drop-in, sustituto directo del R404A y el R507. 12. El reacondicionamiento de R404A al R407F no requiere cambio del tipo de lubricante, ni de partes del sistema. 13. La temperatura de descarga del R407F puede ser cerca de 20 grados Celsius superior a la del R404A, cuando se trabaja con una temperatura en el evaporador de menos 10 grados Celsius. 14. Para temperaturas por debajo de menos 10 grados Celsius, puede necesitar inyección de líquido, debido a la alta temperatura de descarga. 15. La eficiencia energética del R407F puede ser un 15% superior a la del R404A. 16. La capacidad del R407F puede ser un 20% mayor a la del R404A. 17. Para el refrigerante R407F, siempre se debe efectuar la carga en fase líquida. 18. Como todos los refrigerantes HFC, no daña la capa de ozono.